el objetivo del Banco Central Europeo no es que la inflación sea cero. El objetivo es que la inflación sea del 2%. Van hacia arriba, pero se mueven, ¿sabes? Pero tú buscas esta línea. Tú no puedes asumir esto si tú te quieres comprar una casa aquí en el año 2, tú no puedes permitirte tener que vender tus participaciones de la empresa cuando aquí. Las has comprado aquí, ¿no? Cuando las has comprado aquí. El riesgo que estás incurriendo durante el periodo del bono es que el bono baje. Sí, que pasen cosas en la empresa, que pasen cosas en el mundo. O sea, en España lo más seguro es dárselo al gobierno alemán. Durante más años prestes el dinero, más te van a pagar. Hola a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de la Pizarra. Hoy traemos a un crack de las finanzas, que es Antón, que es como lo conocéis ya de nuestro podcast, es el coño que eras, tío. Country manager de Trade Republic, tío. ¿Has visto? Me ha traído, se la ha currado, me ha traído una camisetita y todo. Le he dicho que yo soy de camisetas negras, pero bueno, él me ha traído la blanca. Hoy voy a hacer de Judas. Entonces, un poco la idea del vídeo es intentar que Antón nos diga cuáles son las posibilidades de inversión para una persona que empieza desde cero, ¿no? O sea, vamos a intentar ir desde lo básico, ¿no? Desde oye, no entiendo nada, explícame qué es esto de la renta variable, renta fija, tal, no sé qué, no sé cuánto, y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de los tipos de inversiones. Así que dale al tema, va. O sea, la idea es que desde que estuve en el podcast han surgido muchas preguntas de qué significa todo esto, pero qué es la renta variable, qué es la renta fija. Yo cuando me meto en Trade Republic o en mi broker veo un montón de opciones y yo lo que quiero es empezar desde cero a explicar cuáles son los grandes bloques de activos en los que se puede invertir, ¿no? Y creo que como primer paso es muy útil simplemente explicar qué son cada cosa y qué papel juegan en una cartera de inversión. Y luego ya cada uno pues va decidiendo cómo los combina, pero por lo menos entender cuáles son las ventajas, cuáles son los riesgos y qué significa cada concepto, ¿no? Yo creo que lo más importante como punto de partida, y que es lo más obvio, están los activos en efectivo, ¿no? Tú tienes una gran partida de activos en España. De hecho, si tú miras las encuestas de ahorro de las familias españolas, la partida número 1 se llama efectivo y depósitos. Entonces, ¿realmente qué es una cuenta de efectivo, ¿no? Una cuenta corriente al final es un contrato que tenemos con un banco en el que nosotros le prestamos el dinero al banco. Por eso, cuando tú tienes dinero en el banco, de hecho hay una protección estatal que es el Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Por qué? ¿Por qué hay una protección por detrás? Porque tú cuando le prestas el dinero al banco, si ese banco quiebra, tú pierdes el dinero porque se lo prestaste. Esto es curioso, porque cuando tú normalmente tu madre te coge de la mano y te dice vamos a abrir una cuenta en el banco, tú nunca piensas que estás prestándole el dinero, tú piensas que estás dejando tu dinero en una cajita que se llama banco, ¿sabes? Y que el tío te lo guarda. Pero en realidad, por lo que me estás diciendo, lo que es una cuenta corriente ya implícitamente conlleva un préstamo de ti hacia el banco. Sí. Con lo cual, partiendo de la base de que a mí me gusta que los contratos entre dos partes sean recíprocos, ¿no? No me gusta que cuando yo te presto no me lo retribuyas, y cuando tú me prestas me pegas un sablazo, ¿sabes? Entonces, o mucho peor, ¿no? Porque el otro día me llamó un amigo mío de Australia, que es muy curioso. En Australia los bancos tienen un formato de cuenta donde si tú pones 1 millón y ellos te prestan 1 millón, el coste para ti es 0. O sea, en Australia, y claro, mi amigo que vivía aquí y se fue a Australia dice, en España no hay ningún tipo de cuenta así. Digo, hombre, a mí que me suene, ¿no? Y me pareció muy loco, ¿no? Pero en realidad tiene sentido, ¿no? Porque al final tú le estás prestando dinero y ellos te lo vuelven a prestar, pues no deberían cobrarte, claro, o no deberían cobrarte como un tipo de interés estándar, ¿no? Porque no es justo que tú les dejes dinero y no te lo paguen, y cuando te dejan ellos a ti te cobran al 6. Hostia, esto no... Pues que es una relación parecida. O sea, cuando pedimos una hipoteca te están prestando dinero, pero cuando tú depositas el dinero en el banco se lo estás prestando tú a ellos. Entonces, pasa que creo que no tienes ese concepto implícito
implícito de que le estás prestando nada. Tú crees que tú tienes el dinero ahí, eso es lo que tú crees. Sí, bueno, y ellos hacen la salvaguarda del dinero y que el dinero siempre esté disponible, pero no deja de ser un préstamo que estás haciendo tú de tu dinero a ellos, que lo pueden mandar al Banco Central Europeo, que les da intereses, lo pueden prestar a otros clientes a través de hipotecas, préstamos, lo pueden prestar a empresas. Entonces ellos con ese dinero que tú dejas depositado y se lo prestas, ellos hacen la otra parte del negocio. Entonces, lo que ha pasado en España es que no se han pagado intereses, ¿no? Sobre el dinero, los bancos grandes no pagan en las cuentas corrientes, salvo que seas un gran patrimonio, que entonces si te ofrecen, porque saben que tú lo llevas, hostia, no han pagado por lo general muchos intereses. Te diría que cuando hubo el problema de que les cobraban el saldo, las empresas que teníamos dinero en las cuentas fueron los primeros que nos llamaron para cobrarnos, ¿eh? O sea, cuando estaban los tipos de interés en negativo, ¿no? Cuando estaban los tipos de interés en negativo, a los pequeños, a las pequeñas empresas o a las personas particulares difícilmente les cobraban, pero a las grandes empresas nos llamaron inmediatamente y empezaron a cobrarnos el 0,50, el 1, lo que fuera en aquel momento, y un poco la idea era, oye, mira, pues, llévate el dinero, ¿sabes? Sí. O sea, que no te creas que la gente tiene el concepto este de que las grandes empresas o que la gente que tiene dinero son mejor tratadas por los bancos, pero al final seguimos siendo números, ¿eh? Sí. Lo digo porque yo también me lo pensaba. Yo decía, hostia, a Amancio lo deben tratar bien. No, pues yo creo que lo tratan un poco mejor. O sea, se lo dicen con cariño, pero se lo dicen igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Al final juegan un poco con las necesidades en cada momento de capital que ellos tienen, ¿no? Si tienen mucha necesidad de capital para prestarlo, porque tienes pues, operaciones de préstamos grandes y necesitas el capital, pues estás dispuesto a pagar un poco más, ¿no? Para que te traiga la gente los depósitos. Si no necesitas captar depósitos adicionales, le dices, no, como yo no necesito captar, no remunero. Y si me va capital no me importa porque tengo exceso de capital. Entonces ellos utilizan la remuneración del efectivo como una palanca de capto, no capto, depende un poco lo que necesiten. Pero bueno, dicho esto, y por decir algo bueno de los bancos, que no todo es malo, a mí me choca o me chirría, ¿no? Que no te dejen muy claro que el dejar dinero allí implica un préstamo hacia ellos. Eso creo que es un concepto que ahora aterrizamos y que creo que la gente tiene que tener clara y que sepa que cuando tú estás dejando el dinero allí, no está allí, sino que se lo has prestado a alguien y figura un apunte contable conforme ellos te deben ese dinero. Sí. Pero en realidad no lo tienen en una cajita y es tuyo, ¿sabes? Sí, o sea, se hacen responsable de que ese dinero esté disponible siempre para ti en cualquier momento. Y en caso de los casos de estampida de clientes que causan quiebra, tienes al Estado por detrás con el Fondo de Garantía de Depósitos que cubre hasta 100.000 euros. Efectivamente, con lo cual hasta 100.000 euros eso es bastante seguro, por no decir, hostia, si ya no el Fondo de Garantía de Depósitos no responde, ya el mundo se ha acabado. Sí, claro, es lo más seguro. Por eso cuando hablamos de activos, el activo más seguro que tú puedes tener prácticamente es el dinero en efectivo, ¿no? Hasta 100.000 euros porque te lo garantiza el Estado, que es como si te compras un bono de España, ¿sabes? Pues también tienes que esperar que España nunca vaya a quebrar y te va a devolver el dinero, ¿no? Entonces, como primer gran bloque de activos en los que tú puedes tener tu dinero, efectivo y equivalente. Hemos hablado de las cuentas corrientes, las cuentas remuneradas o cuentas de ahorros, es lo mismo, pero te pagan intereses, ¿no? ¿De dónde vienen los intereses que te pagan en las cuentas remuneradas? Suelen venir del tipo de interés de depósito del Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué significa esto? El Banco Central Europeo es un organismo público europeo que está a cargo de las llamadas políticas monetarias. Entre ellas está la de determinar los tipos de interés. ¿Por qué ellos están encargados de determinar cuáles son los tipos de interés? Porque los tipos de interés, el valor del dinero en cada momento, es un mecanismo que ellos utilizan para controlar la inflación, que la inflación es la subida de los precios, y la utilizan para controlar el crecimiento o el decrecimiento de las economías. Si tú tienes mucha inflación, ¿qué hace el Banco Central Europeo? Dicen, oye, a nosotros una inflación tan alta como pasó hace un par de años no nos gusta, subimos los tipos de interés para que las cosas cuesten más.
Porque si tú subes de 0 a 4% en los tipos de interés, cuando tú tienes una hipoteca a tipo variable, el Euribor pasa de estar en el 0 y sube al 4%. Y de repente tú tienes que pagar más. Ya no dispones de tanto dinero para gastar. Si te quieres comprar un coche con un préstamo, el préstamo sube muchísimo más, no te compras el coche. Además, como tú tienes dinero ahorrado que pensabas gastártelo, pero has visto que están pagando el 4% de intereses, y dices, pues no voy a gastar tanto porque mira lo que me está generando ahora mismo en una cuenta remunerada. Entonces, o no haces una inversión en una empresa porque dices, hostia, ¿para qué me voy a arriesgar para ganar un 10 en una empresa si ya me pagan sin riesgo un 4? Claro. Al final, ¿qué hacen? Que reducen la demanda y cuando reduces la demanda encareciendo el préstamo o favoreciendo mucho el ahorro, haces que baje la inflación, haces que no haya tanta presión al alza de los precios. Entonces la inflación es un elemento que es un colateral, ¿no?, del funcionamiento de la economía, y la subida y la bajada de interés ellos la utilizan como si fuera un grifo, ¿no? Sí. Donde abren grifo o cierran grifo y eso hace que la gente gaste o más o gaste menos. Fruto de que obviamente tengan menos poder adquisitivo. Claro, si a ti te suben, tú estás pagando 1.000 euros por la hipoteca y de repente empiezas a pagar 1.300, pues son 300 que te faltan y eso hace que la economía se frene y eso hace que la inflación se frene. Pero lo que mucha gente igual no se da cuenta es que el objetivo del Banco Central Europeo no es que la inflación sea cero. El objetivo es que la inflación sea del 2%. O sea, vivimos en un mundo donde los bancos centrales, no solo el europeo, pero el americano también, hay objetivos de inflación moderada del 2%. O sea, cuando la gente dice, no, pero la inflación es mala. No, la inflación es a propósito, se busca un poco de inflación, se busca que las cosas vayan aumentando de valor poco a poco, porque tú necesitas que las economías crezcan a una velocidad razonable, porque es lo que te permite seguir operando como economía. Y luego tiene su ventaja, ¿no? Si una economía se ha endeudado, si tú generas inflación durante 10 años, la deuda de este año de España, pues de aquí 10 años valdrá menos. Entonces, la inflación tiene una doble repercusión. O sea, yo el concepto de inflación me costó bastante aterrizarlo, la verdad. Yo no entendía mucho esto de que me contaban de la inflación y su puta madre, hasta que te vas a un país como Argentina, ¿no?, donde la inflación está descontrolada. Ahora no, gracias que Milei ha pegado el tijeretazo ahí y parece ser que lo ha estabilizado. Vamos a poner el caso de Venezuela, ¿no?, donde una lechuga hoy vale 1 euro y en 5 días vale 5 euros. Y dices, ¿esto es bueno o es malo? Pues hombre, a priori no parece tan nefasto. Pero claro, tú imagínate, si tú tienes que pedirle un préstamo al banco para plantar las lechugas, para luego de aquí a un año recogerlas y entregárselas a alguien, lo que resulta es que el banco no te presta porque dice, hostia, si yo te voy a prestar ahora 1 euro, de aquí a un año ese euro no valdrá nada. Entonces tú vas a volver o sea, yo te doy algo que tiene valor y de aquí a un año eso no va a tener prácticamente valor. Entonces, el problema de las altas inflaciones es que generan economías que no se pueden financiar. Claro. Porque nadie te presta. O si te prestan al 300%. Y dices, hostia, es que es inasumible. Con lo cual, una inflación moderada es algo razonable porque un 2%... Y que se busca. Efectivamente, lo absorbes dentro del propio sistema, de la propia economía, pero una inflación de un 50, un 60, un 70% anual es descontrolada. Claro. y eso te lleva a la catástrofe más grande. Siempre padezco mucho de la espalda porque el estrés se me concentra en la zona lumbar. Descubre el colchón Magnus de Nessen y mejora tu calidad de vida. Te presentamos un exclusivo colchón de edición limitada. Ideado especialmente para deportistas, es perfecto para aliviar dolencias de espalda mientras duermes, aunque padezcas dolor lumbar, protusiones, hernias o incluso espondilitis o escoliosis. Nessen cuenta con una fiable trayectoria de más de 25 años en el sector y es la firma especializada en descanso saludable. Disfruta ya de tu colchón Magnus con 12 años de garantía y 202 noches de prueba y mejora tu rendimiento, mejora tu día a día. Te puedo decir que me arregló la espalda. Ese colchón es mi vida. Sí, o sea, y volviendo al primer gran bloque, ¿no? De que al final tenemos el efectivo, que puede ser efectivo en cuenta corriente, efectivo en cuenta remunerada, depósitos a 6 meses, que al final eso es que bloqueas, le prometes al banco que no vas a sacar el dinero en 6 meses, ¿no? Entonces te pagan un poquito más de interés.
estos activos se mueven con los tipos de interés del Banco Central Europeo, más o menos. O sea, están como referenciados a eso porque es el dinero inmediato, ¿no? El que puedes disponer en cualquier momento, y como tal, la rentabilidad que tú puedes esperar en este bloque de activos es la máxima que puedes esperar es la del tipo de interés del Banco Central Europeo, que ahora mismo se sitúa en el 3% anual, ¿no? ¿Qué pasa si tú no recibes sobre tu efectivo el 3%? Que la inflación del 2% anual va haciendo que todos los años tu dinero valga menos. Porque si tú tienes 10.000 euros en una cuenta y pasa un año y sigues teniendo 10.000 euros y ha habido una inflación del 2%, tus 10.000 euros ya no compran lo mismo que compraban hace un año. O sea, por entender, ¿no? Vamos a empezar a escribir un poco, porque si no la pizarra se nos queda y tal. De lo primero que estamos hablando es del efectivo. Sí. ¿No? Muy bien. Y el efectivo conlleva una cosa, ¿no? Estamos hablando todo el rato de la inflación, ¿no? De la inflación, sí, eso es. ¿Con doble C? No, con una. Hostia, qué guay, tío. De la inflación, ¿no? Muy bien. Y esto, por entenderlo, y lo vamos a ordenar de izquierda a derecha, esto a priori es lo más seguro, ¿no? Sí. O sea, esto es riesgo 1 de 6, que es el de Banco de España. ¿Por qué categoriza los riesgos? ¿Por qué los riesgos son en una escala de 6? O sea, la base 6, ¿quién coño se la ha inventado? Estos son temas de Banco de España, pero cada vez que vemos una cuenta o un depósito anunciado, el riesgo es 1 de 6. Esto se considera el riesgo más bajo. O sea, aquí si tú tienes una cuenta de efectivo o un depósito, en realidad esto no existe porque hasta 100.000 euros... El riesgo es 0 de 6. El riesgo es 0 porque tienes el DGS, que es el Deposit Guarantee Scheme, Fondo de Garantía de Depósitos. Vale. Entonces no tienes riesgo. Tu mayor riesgo es el 2% de inflación anual que te va haciendo perder poder adquisitivo todos los años. En España, en los últimos 30 años, ha habido una inflación acumulada del 130%. Si tú tenías 10.000 euros metidos hace 30 años en la cuenta y ahora tienes 10.000, esos mismos 10.000 euros, han perdido más de la mitad de su valor. La gente tiene que entender que o sea, si tú tenías 10.000 euros, sigues teniendo 10.000 euros. El problema es que con los 10.000 euros hace 10 años te comprabas un coche y ahora te compras medio coche. Eso es. Y se ha visto con el aceite de oliva, que es donde se habla de todo, se ha visto. Si una botella de aceite de oliva costaba 5 euros, ahora de repente vale 7, tú tenías 5 euros y ahora tienes 5 euros, ya no te compras la botella de aceite. Hostia, ¿y qué piensas de esto que dijo el otro día Pedro Sánchez de que la renta per cápita en el año 75 eran 15.000 y ahora que hemos padecido el milagro de la economía y ahora la renta per cápita son 30.000 en 50 años? O sea, ¿eso lo valorarías del 1 al 6? Un 6 es un éxito total, un 1 es un fracaso absoluto. Yo creo que es un gran fracaso porque, o sea, es jugar un poco con los números, pero, o sea, si tienes en cuenta toda la inflación que ha habido desde entonces, todo el crecimiento económico que ha habido desde entonces, solo duplicar la renta en ese periodo me parece que no es suficiente. Claro. O sea, hay que estar moviéndonos en renta per cápita media de 30.000 euros cuando en el resto de Europa se están moviendo en cifras que son casi el doble. Me parece que es una pena dentro del país con tantas posibilidades que tiene como es España, ¿no? A mí me parece que es una tomadora de pelo de cojones. O sea, intentar venderle a la gente, ya no porque sea Pedro Sánchez del PSOE o del PP, me da lo mismo. Si fuera del PP diría la misma tontería. Yo creo que salir a decir eso en público a mí me daría vergüenza. O sea, sí. te lo digo en serio, porque evidencias... Puedes evidenciar dos cosas. Una, que no tienes ni puta idea, cosa que me preocupa bastante, o dos, que eres un golfo. Que me preocupa el doble que lo primero, ¿no? Entonces, las dos cosas me preocupan bastante, ¿no? Porque cuando tú intentas venderle al pueblo que eso es un éxito, y a todas luces, si tú analizas y pones la inflación al lado, te das cuenta de que es un fracaso absoluto, porque esos 15.000 euros en el año 75 daban para mucho, y esos 30.000 euros hoy en día no dan para casi nada. Claro. Entonces, realmente esa manipulación burda de los números me parece como mínimo preocupante.
Bueno, yo creo que también nos podemos medir con las sensaciones que vivimos cada uno, ¿no? Yo, para la gente más joven y así, como que veo que es mucho más complicado que antes el acceso a la vivienda, el tener un sueldo elevado que te permita tener una familia, etcétera. O sea, veo cosas que la gente con 30 o 35 años en los años 80 o 90 no las vivían así, ¿no? O sea, y ya solo a nivel más práctico y sin mirar tanto los números, sí que te das un poco cuenta de estamos quedándonos muy atrás, ¿no? Y ya yo creo que hay que educar a la gente. Yo creo que la gente tiene que... Oye, este vídeo puede estar bien. Este vídeo, obviamente, aquí llevamos una camiseta de Trade Republic, tú vienes a vender tu producto y nadie tiene que sentirse engañado, ¿no? Pero más allá de eso, la gente tiene que ser crítica. La gente tiene que poder decir, oye, ¿esto que me están vendiendo tiene sentido o no? Y que la gente coja los inputs de todo el mundo y que se forme su opinión. No vale ir de borrego por la vida haciendo lo que te dicen, ¿sabes? Sí. Yo creo que hay que ser crítico y en ese sentido yo creo que las redes sociales ayudan mucho. Sí, sin duda. O sea, en las redes sociales mucha gente puede explicar las cosas tal y como son, sin filtros y que la gente pueda recibir el contenido que creen que es más acorde a sus principios, ¿no? Y ahí tienes toda la información. Pero bueno, o sea, del mismo modo que hay que saber interpretar esas palabras, como todo el mundo tiene una cuenta corriente en el banco, hay que saber interpretar la oportunidad y el riesgo, ¿no? El riesgo que tienes, no vas a perder el dinero porque está garantizado por el Estado prácticamente, vas a perder dinero si la inflación se mantiene, que además es el objetivo de la Unión Europea y de Estados Unidos de que haya inflación. Si tu dinero remunera el 0%, pues estás palmando pasta todos los años. Ahora mismo, lo máximo que puedes optar, o sea, ¿cuál es tu escenario ideal? Los tipos de interés del Banco Central Europeo, que están al 3%. Llegaron a estar al 4%, pero ahora están al 3%. Esto es lo que tú puedes esperar como máximo en el efectivo sin asumir ningún tipo de riesgo. Entonces, hay cuentas como la de Trade Republic que te dan el 3% del Banco Central Europeo. Hay otras cuentas que dan parecido o ligeramente menos. Hay que tratar de evitar que sufrir esto recibiendo esto o algo parecido. Y por lo menos el dinero en efectivo, que es el dinero que tú no quieres invertir porque lo necesitas de manera inmediata o es tu fondo de emergencia o lo que sea, por lo menos que no pierda poder adquisitivo con el paso de los años. Porque si se queda al 0, 2%, vas perdiendo todos los años un 2%. Mucha gente me pregunta, sobre todo chavales jóvenes, me preguntan, o sea, José, yo tengo un dinerillo ahorrado y hay veces que me llaman y me dicen, oye, acabo de ahorrar 500 euros, ¿qué hago? Digo, chico, pues a lo mejor con 500 euros relajarte un poco, ¿sabes? Sí. Pero a partir de cuando una persona tiene que empezar a analizar esto. Bueno, yo creo que se puede optimizar desde el primer euro, en mi opinión. O sea, no hay que preocuparse porque el impacto de tener 500 euros y que te dé el 2%, pierdas el 2%, no es lo mismo que si tienes 100.000 y has perdido 2.000 euros en un año de poder adquisitivo. Pero implementar este hábito o tener el clic mental de, oye, 500 euros en la cuenta, pierden el 2%, sí pierden. Si tú tienes la posibilidad de acceder a esto, ¿por qué no? Eso como punto de partida. O sea, siempre hay que tratar de optimizar lo máximo posible y por suerte hay herramientas ahora y empresas tecnológicas que trabajan en el sector bancario, como somos por ejemplo nosotros, que te permiten optimizar. Entonces yo haría esa optimización desde ya. Luego ya irás optimizando en cómo invertir ese dinero, porque ahí ya entran otros factores de planear un poco tu vida, que yo creo que lo podemos ver en otra pizarra. Pero para esa persona que dice, tengo 500 euros, he ahorrado mis primeros euros, oye, 3%. Que te den algo. 3% y por lo menos no sufres esto y ya vas acumulando o vas planeando qué vas a hacer más adelante. Pero a mí no me parece mal con 500 euros porque al final es dinero para ti. O sea, por mucho que sea el 3% de 500 euros... Sí, que son 15 euros. Luego, otra de las cosas que la gente tiene que entender es que las rentabilidades del 100% no existen. O sea, que las criptomonedas, las meme coins y todas estas están bien. O sea, y yo te diría, si tienes una capacidad de inversión tal que tengas un 2% en meme coins, hostia, me parece bien, pero que eso es ludopatía pura. O sea, la gente tiene que entender que no se puede jugar el 80% de su patrimonio en una meme coin, porque la probabilidad de darte una hostia es elevadísima. Entonces,
Es que no hay que jugarse todo el patrimonio a una sola carta porque es muy arriesgado. Si te parece, mira, como ya hemos terminado con la parte de efectivo, podemos pasar al siguiente tipo de activo, vale, menos arriesgado, donde ya asumes algo más de riesgo, pero es menos arriesgado que la bolsa, que es la renta fija. Vale. O los bonos, que se llaman, ¿no? ¿Qué es la renta fija o bonos? Son préstamos de dinero que hacemos como inversores, préstamos de dinero que hacemos a gobiernos y a empresas. Es decir, tú cuando te compras un bono de España o te compras renta fija o te compras un ETF de renta fija, tú lo que estás haciendo es comprar una deuda de una empresa donde tú le estás prestando el dinero a la empresa y la empresa te promete pagarte unos intereses todos los años por el préstamo y al cabo de un tiempo devolverte el dinero. O sea que, por ejemplo, yo en mi empresa Audax emite bonos. Mis bonos tienen una limitación en España, que solamente son accesibles a los inversores cualificados. O sea, mi ticket de bonos son 100.000 y solamente si eres un inversor cualificado puedes comprar ese bono, a no ser que alguien desde un fondo tenga bonos de Audax y tenga un ETF, te puedas comprar el ETF, claro, ¿no? Sí, ahí obviamente luego hay muchos tipos de bonos, igual hay bonos que incluso no están disponibles en el mercado porque son muy específicos, pero los bonos más comunes y más habituales, que son los de los gobiernos o de las grandes empresas multinacionales, esos sí que se pueden fácilmente acceder y comprarlos. No, o sea, mi bono lo puedes comprar, pero ¿cualquier persona podría comprar ese bono? No creo, ¿no? En Trade Republic desde €1 puedes comprar una serie de bonos, sí. El problema que ha habido siempre con los bonos es que como son tickets tan grandes, no han estado disponibles al cliente de a pie. Nosotros lo que hicimos, que la ley alemana permite, es hacer cotitularidad de activos financieros. Entonces, nosotros como empresa podemos comprar un bono y decir, este bono es propiedad tuya, de Antón y de Eric. Si cuando el bono paga el dividendo, repartimos el cupón entre los tres. Cuando el bono devuelve el dinero... Ahora esto ya no estamos yendo de madre, pero yo puedo hablar con Trade Republic para que tenga un bono de Audax y la gente pueda comprar bono de Audax. Podría ser, pero depende del tipo de bono y la liquidez que tenga. O sea, al final nosotros ofrecemos solo 500 bonos que tienen como mucha liquidez en el mercado y que son investment grade. ¿Y si garantizo yo la liquidez? Pues podría ser. O sea, podría llegar a ser el caso de que una empresa podría hablar con vosotros para poner... O sea, nunca lo hemos hecho así porque nosotros vemos qué bonos son los más comprados y vendidos en el mercado y los hacemos disponibles. Ya. Entonces hay mucho bono de España, Alemania, de los grandes países que son muy líquidos, claro, y luego hay algunas empresas como Volkswagen y tal. Hostia, pero a lo mejor podríais hacer una especie de exchange de los bonos, tío, porque una de las cosas que me preguntan mucha gente, me dice, oye, yo quiero, el bono de Audax cotiza bien y tal, y tiene una muy buena rentabilidad, y mucha gente me dice, yo quiero comprar, y digo, ya, tío, es que no puedo, está disponible en muchos sitios. Claro, entonces el hacer sociabilizar el bono, sí, a la gente, yo creo que primero le daría más liquidez a mi bono, no tengo ninguna duda, pero aparte generarías un mercado que, sí, hay muchos bonos de small caps que son súper rentables. Sí. O sea... Bueno, pues son empresas que para financiarse tienen que pagar rentabilidades más altas. Porque con la liquidez, básicamente. Sí. Pero bueno, o sea, todo se puede ver. Lo que yo quiero explicar de los bonos es los riesgos que tiene al final invertir en bonos, ¿no? O sea, ya ha quedado claro que cuando tú te compras un bono le estás prestando tu dinero no al banco, se lo estás prestando a una empresa. Y esa empresa te va a pagar unos cupones y al cabo de un tiempo... Aterrizar el concepto de cupón porque la gente no entiende muy bien lo que es un cupón. Pues cupón es lo que tú has acordado con la empresa que te va a pagar todos los años por haberle prestado dinero, son los intereses. O sea, tú cuando te compras un bono, dices yo compro el bono de Audax que me va a devolver el dinero al cabo de 10 años y me va a pagar un interés del 6% en esta fecha todos los años. Eso es el cupón. Lo que Audax me va a pagar en la fecha acordada sobre el 6% de lo que sobre lo que yo le he prestado es el cupón. Y luego a vencimiento del bono, es decir, cuando Audax me tiene que devolver el dinero a mí, ese se llama el vencimiento del bono.
Mira, yo voy a ponerte un ejemplo que es un ejemplo real, que es el bono de Audax, ¿vale? Sí. En el bono de Audax, pasa que te lo voy a escribir abajo, ¿vale? Porque Sí, o borramos esto, no, sí. utilizaremos luego la otra parte. Yo emití un bono de 300 millones en el año 21. En el año 21 emití 300 millones en bonos de 100.000 euros, ¿vale? Entonces la gente venía y compraba el bono y ese bono daba un cupón del 4,20. Significa que tú venías, ponías 100.000 euros. Por ciento, ¿no? Anual. Efectivamente. Entonces el año 21, 22, 23, 24 y 25, ¿vale? Entonces era un bono a 5 años, ¿vale? Donde yo daba un 4,20. Entonces aquí me dieron 300 millones y yo en el año, perdona, lo emití en el 20, ¿vale? En el año 21, en concreto en noviembre, pues yo pagué 4,2% de 300 millones, pagué 12 millones. Y esos 12 millones que a mí me lo cargan en una cuenta, se lo reparten a los tenedores del bono, ¿vale? ¿Qué pasa con el bono? El bono no, tú lo compras aquí y tú puedes pensar que hasta aquí no lo puedes hacer líquido, pero el bono tiene liquidez, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, imagínate que Antón al principio del año 20 va y me compra 100.000 euros de bono, pero él en el año 23 necesita vender el bono. Eso es. ¿Vale? Entonces, él se lo puede vender a otro. Y ese bono cotiza. Significa que ese bono, en función a la situación de la empresa, a la previsión de que esa empresa en el año 25 sea capaz de pagarte, a la situación de los mercados financieros, pues ese bono sube o baja. Entonces, el riesgo que estás incurriendo durante el periodo del bono es que el bono baje. Sí, que pasen cosas en la empresa, que pasen cosas en el mundo. Efectivamente. Todo. Entonces, ¿qué pasó en el caso de Audax? En el caso de Audax lo que pasó es que yo tenía un 4,20 anual, que en aquel momento, en el año 20, era un buen precio, porque los tipos de interés estaban muy, muy bajos. Pero lo que pasó en los años venideros, en el 23, en el 24, es que los tipos de interés subieron. Y entonces, claro, ¿qué pasaba? Que la gente prefería vender mi bono y comprar el bono de Estados Unidos porque le pagaba más que mi bono. Entonces, obviamente, Estados Unidos es mucho más seguro que Audax. Entonces, la gente prefería vender mi bono con descuento para pues cobrar lo que pagaba Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Que si tú te quedas hasta el final, el único riesgo es que la empresa te pague o no te pague, ¿vale? Pero si tú lo quieres vender en el tránsito, lo que te puede pasar es que el bono puede o subir, te pueden pagar más de lo que pusiste, o puede bajar. O sea, si cotiza por encima de la par, te pagarán más de 100.000, si cotiza por debajo de la par, te pagarán menos de 100.000. Entonces, ese es el riesgo que la gente tiene que entender, que si vas a vencimiento, el riesgo simplemente es cobrar el cupón, pero si quieres venderlo durante el tránsito, pues tienes un riesgo de volatilidad del precio. Sí. Y después tienes un concepto que para mí es muy crítico o muy paradójico, ¿no? Que claro, si tú compras 100.000 a 4,20, eso te da una rentabilidad del 4,20. Pero si tú compras, en vez de 100.000, lo compras por 60.000 y te siguen dando el 4,20, tu rentabilidad puede ser el 25%. Claro. ¿Qué es lo que le pasaban a las small caps? La cotización de los bonos de esas small caps bajaron mucho y las rentabilidades se multiplicaron por 5 o por 6. Claro, es que esto es un concepto muy interesante porque igual lo que mucha gente no sabe es que tú te puedes comprar el bono cuando ya está en la bolsa cotizando, lo puedes comprar por más de lo que salió o por menos. Efectivamente. Pero a ti te va a dar siempre el 4,2 sobre 100.000. Efectivamente. Si tú lo has comprado por 80.000, lo has comprado más barato porque han cambiado las condiciones del mercado, tu rentabilidad en realidad no es el 4,2%, es el 4,2 sobre los 80. Entonces tú tienes una rentabilidad más alta que la inicialmente esperada para el bono. Y eso se llama el rendimiento de un bono. El rendimiento de un bono te suma el cupón que recibes todos los años más lo que puedes ganar por el precio. Porque si tú lo compras por 80 aquí, cuando el bono llega a su vencimiento te van a devolver 100.000, no te van a devolver 80, te van a devolver 100.000. Entonces tú tienes que sumar el 4,2 que te ha pagado, esos 4.200 euros al año, le vas a sumar los 20.000 euros de haberlo comprado por 80 y haber recibido 100,
y la suma de eso lo anualizas y sacas tu rentabilidad, que habrá sido pues del 6 y pico, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el caso de Audax llegó a ser el 22. Claro, pues cuanto más baje Porque, claro, cuanto más barato lo compres... El precio fue del 60%. Sí. En el peor momento el precio se puso al 60%, seguíamos pagando el 4,20. Claro, comprabas por 60.000 una cosa que valía 100.000 y te daban el 4,20. O sea, Sí. era brutal. O sea, al final, dentro de... Ya habiendo explicado cómo funciona un bono y lo que significa y todo... En realidad hay dos o tres grandes riesgos dentro de los bonos. El que tú has mencionado, el riesgo de los tipos de interés, que es lo que le pasó al bono de Audax. Cuando tú tienes un bono que, por ejemplo, paga el 4,2 cuando los tipos de interés en Europa están al 0, está todo bien, ¿no? No pasa nada. Cuando los tipos de interés suben al 4%, la rentabilidad libre de riesgo, la rentabilidad del Banco Central Europeo libre de riesgo que se llama, te paga casi lo mismo que el bono de Audax. Entonces, la gente no quiere asumir el riesgo de que Audax se pueda quebrar al cabo de los años y dice, oye, a mí no me compensa tener un bono que me está pagando el 4 cuando yo puedo tener el dinero con el interés del Banco Central Europeo sin asumir ningún riesgo en la cuenta. Voy a vender este bono y me voy a esto, porque no asumo ese riesgo. Entonces, lo que le pasa a los bonos es que si suben los tipos de interés, bajan los precios de los bonos. Y si bajan los tipos de interés, sube el precio de los bonos. En este caso, en 2020, cuando se emitió el bono, bajaron los tipos de interés, estaban al 0. Como subieron los tipos de interés, hizo que el precio del bono bajase y eso hace que la rentabilidad potencial pasase del 4,2 al 20 y pico. Pero es un riesgo para todos aquellos que quieran vender el bono antes de que te devuelva el dinero la empresa. Entonces tú tienes el riesgo de tipos de interés, es el principal riesgo que tienen los bonos. ¿Cómo se mitiga ese riesgo? Manteniendo a vencimiento. Tú te lo compras aquí y lo mantienes hasta el 25 y tú habrás recibido tu 4,2. Y hay ETFs y fondos de inversión que te hacen carteras con vencimiento definido de bonos. Te dicen, oye, para que tú no asumas el riesgo de una única empresa, tú tienes una cartera de 500 bonos de distintas empresas y tienes una rentabilidad media esperada y a vencimiento te devolvemos el capital. Entonces tú ya sabes que a vencimiento puedes recibir el 4,2 diversificado y que te van a devolver el dinero a 25. Y además, como es un ETF, lo puedes vender en cuanto quieras. Pero tú sabes que al final de ese periodo vas a recibir la rentabilidad esperada. Pero ese es un riesgo de que la gente dice, no, con los bonos no se puede perder dinero. Los bonos son más conservadores que las acciones, en el sentido de que sabes los cupones que te van a pagar, sabes a vencimiento cuando te devuelven el dinero, pero durante la vida de los bonos asumes el riesgo de tener que vender el bono antes de tiempo cuando el bono ha caído. Porque este bono que cuando lo compras aquí está a 80, si tú te vas acercando a la fecha de vencimiento va a ir subiendo a 80, 90, 99 y el día antes del vencimiento va a ser 99.996 euros el valor del bono si lo fueses a comprar, porque ya sabes que al día siguiente va a devolver 100.000 al tenedor. Está claro. Entonces mantienes eso. Ese es el principal riesgo que tiene la renta fija y los bonos. Y el segundo gran riesgo es el riesgo que se llama de crédito, que es el riesgo de la empresa o el gobierno en el que estás invirtiendo. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo prestarle dinero a Audax que prestárselo al gobierno de España o al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Lo más seguro en el mundo se considera el gobierno de Estados Unidos, como la principal potencia del mundo. Prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos es lo más seguro que tú puedes hacer. En España lo más seguro es dárselo al gobierno alemán. O sea, dentro de Europa, un español puede decir, no, yo me compro el bono alemán porque es la principal economía de Europa y es muy improbable que quiebre. Entonces tú ahí te vas moviendo en un mundo de asumir más riesgo en función de a quién le prestas el dinero. Entonces tú puedes tener inversiones en renta fija muy conservadoras porque prestan el dinero a gobiernos de países desarrollados. Luego tienes préstamos a empresas y luego dentro de empresas hay empresas que van muy bien y tienen una calidad crediticia que se llama muy buena y hay empresas que tienen calidades crediticias peores. Entonces eso se llama riesgo de crédito. Cuando nosotros invertimos en renta fija te van a pagar más rentabilidad cuando estás asumiendo más riesgo de crédito o estás asumiendo más riesgo de estar expuesto a los tipos de interés.
Pues no es lo mismo prestar dinero 2 años, que en 2 años pues los tipos de interés no se van a mover muchísimo, que prestar el dinero a 30 años. Si tú yo personalmente llegué a la conclusión, porque llegué a tener algún bono de renta fija perpetuo, es que a mí me gusta invertir en bonos de vencimiento 3 y 5 años. 7 años alguno tengo, pero se me hace muy largo, ¿sabes? Entonces, si tengo, o sea, yo intento diversificar mis inversiones, una parte en efectivo, una parte en renta fija y una parte, como ahora veremos, en renta variable. De la parte de renta fija intento tener dividida entre 3, 5 y algo a 7 años. Sí. De gobiernos y de empresas. Básicamente de gobiernos tengo muy poco, ¿eh? O sea, no le encuentro mucha gracia a los bonos de los gobiernos. O sea, tú al final... normalmente cuando tú prestas dinero a empresas te pueden pagar algo más de rentabilidad que los gobiernos, pero también depende de qué empresas. Y cuanto más, durante más años prestes el dinero, más te van a pagar, porque tienes más riesgo de que la empresa se vaya a la mierda o el gobierno se vaya a la mierda, o que los tipos de interés suban o bajen en contra tuya, ¿no? Claro. Lo que yo sí que quiero que quede claro es que la renta fija se considera un activo más conservador que la bolsa. ¿Por qué? Porque al final cuando los bonos y los ETFs de bonos no suelen tener tantos cambios drásticos de valor, ¿no? Porque tú al final ya sabes que te pagan cupones, saben que devuelven a vencimiento, entonces se comportan de mejor manera en el sentido de que son más constantes el precio. Entonces cuando tú los metes dentro de una cartera, no hacen que no hay tanta fluctuación de los precios y te dan esa visibilidad de llevarte pues el 4,2 o el 5%, o sea, te da como esa estabilidad. Y de hecho, cuando parece que el mundo se acaba y la bolsa cae un montón, lo que hace la renta fija de la cartera es subir de valor, porque toda la gente está vendiendo bolsa para comprar bonos, porque es más seguro. Entonces hace un poco de colchón contra las caídas. Por eso mucha gente que se quiere comprar una casa, por ejemplo, dentro de 5 años, le dices, oye, tú no inviertas todo en bolsa, porque la bolsa de repente puede caer y puedes tal, cómprate bonos que te van a dar el 4 o el 5% con un objetivo de vencimiento del año que tú te quieras comprar la casa. Entonces rentabilizas el dinero por encima del efectivo sin asumir mucho riesgo de fluctuación, porque tú ya sabes que a vencimiento te van a devolver todo y habrás sacado los intereses. Eso es un poco la lectura que se hace a la hora de por qué invertir en renta fija, ¿no? Porque te hace de colchón contra las caídas de la bolsa en el corto plazo, porque te da una estabilidad de ingresos, ¿no? A través de los cupones, o porque tu horizonte de inversión es un poco más corto y quieres rentabilizar ese dinero para que no le afecte esto, que le afecta igualmente, aunque te vayas a comprar una casa dentro de 5 años, vas perdiendo todos los años un 2% durante 5 años, ¿no? Entonces, compras renta fija, conforme a la fecha que tú te estimas que te vayas a comprar la casa, tienes una renta fija con ese vencimiento estimado. Y ya sabes que te van a devolver el dinero más la rentabilidad. Eso es un poco la lectura que yo hago dentro de la renta fija. Y ahora vamos a lo último, ¿no? Renta variable, sí. Y aquí podemos poner los riesgos, que serían tipos de interés, riesgo de crédito, y uno que no habíamos mencionado todavía, pero que tú sí has hablado de él, que es la liquidez. Y es un riesgo que hay también en la renta variable, y es el riesgo de que nadie te quiera comprar tu bono. Efectivamente. Y tú necesites el dinero. Entonces, también por eso nosotros cuando lanzamos bonos nos aseguramos que eran muy, muy líquidos, para que la gente, si quiere vender, que siempre tenga contrapartida, porque el mercado de bonos por lo general no es tan líquido como el de la renta variable. Entonces, depende qué bono compres, no hay tanta liquidez. Si tú te compras un ETF o un fondo de bonos o de renta fija, eso sí tiene mucha liquidez, porque ya estás comprando un ETF que invierte en cientos de bonos de distintas empresas y eso cotiza y mucha gente lo compra y lo vende. Y hay muchos ETFs de eso. Está claro. Y nada, luego la renta variable. La renta variable se llama variable, y esto creo que lo mencionamos en el podcast, porque el cupón, el 4,2 varía.
La renta fija se llama fija porque la renta que recibimos es fija, es un 4,2 que se acuerda con la emisión del bono. La renta variable, la renta que recibes son los dividendos, pero los dividendos los aprueba el Consejo de Administración todos los años en función de los beneficios de la empresa, entonces varían. Lo que decíamos, el precio de la renta fija se mueve en el mercado y el precio de la renta variable también se mueve, pero la variabilidad en el nombre viene de que el dividendo es variable. Cuando nosotros compramos renta variable, estamos comprando acciones de una empresa, estamos comprando una participación dentro de la empresa. Al comprar una participación de la empresa, tenemos derecho a votar en los eventos corporativos de la empresa, podemos ir a una junta de accionistas, tenemos derecho a dividendo y pues tenemos derecho a ver qué va pasando con la evolución del valor de la empresa en la bolsa, ¿no? Es un poco esa lectura. ¿Por qué tiene un mayor riesgo la renta variable con respecto a la renta fija? Pues el riesgo, si lo medimos como volatilidad, el precio de las acciones fluctúa mucho más que el de la renta fija. La renta fija al final suele ser más constante, el precio no cambia tanto porque al final tú ya sabes que te van a pagar el principal y el cupón se va a pagar porque la empresa está bien. Con la renta variable, como tú estás apostando por el futuro crecimiento de la empresa, cuando tú te compras una acción hoy, lo que estás esperando es que la empresa vaya bien en los próximos 5 o 10 años. Cualquier noticia del mercado así hace que haya un impacto más a cortoplacista que hace que caiga el precio de la acción. Entonces, por lo general, la renta variable tiene lo que se llama más volatilidad, fluctúa más en el corto plazo. Entonces, dentro de tu cartera sí que puedes ver grandes bajones y grandes subidas, pero es normal. Y eso en la próxima clase lo podemos también mirar en más detalle. ¿Qué pasa con la renta variable? Al ser propietarios de la empresa, la expectativa de rentabilidad es mucho más alta, porque al final esa empresa opera de tal modo que la gente que trabaja ahí, el gobierno de dirección de la empresa, pues quiere que esa empresa tenga mejores beneficios, facture más, que los clientes estén contentos, entonces se busca esa optimización de la empresa y que vaya yendo cada vez mejor. Y además tienes la inflación que hace que los precios de los servicios y productos de esa empresa que cotiza en bolsa también vayan subiendo relativamente. Lo que se ha demostrado a largo plazo es que la renta variable, la rentabilidad anual suele estar en torno al 7% o el 10% anual, porque al final son empresas que van bien, son las mayores potencias empresariales del mundo y que a largo plazo pues van prosperando. Y las que no prosperan caen, pero son sustituidas por otro tipo de empresa que de repente lo está haciendo bien. Entonces, cuando tú inviertes en el conjunto de la renta variable, te aprovechas de participar en las empresas ganadoras. ¿Por qué? O sea, ¿por qué invertirías en renta variable? Porque a largo plazo es el activo que mayor rentabilidad te puede dar, no solo por revalorización, sino por los dividendos que te va pagando, que tú vas reinvirtiendo y haces lo que se llama el interés compuesto, ¿no? Que hemos mencionado alguna vez. Pero no quieres jugártelo a una sola empresa, tú quieres tener ese riesgo diversificado. Entonces te compras un ETF que invierte en las principales empresas cotizadas de los países desarrollados, o invierte en las 500 principales empresas de Estados Unidos. Entonces tú, al invertir en renta variable, te compras el índice de las mejores empresas en ese momento. En su conjunto, lo que se espera es que todas ellas lo vayan haciendo bien y que todas ellas vayan pagando dividendos que tú vas reinvirtiendo. Si alguna de estas empresas va mal, habrá otras nuevas que han desarrollado algo nuevo que se incorporan a ser las mejores empresas del mundo, y a largo plazo tú vas siempre participando de estar invirtiendo en las mejores empresas. Es un poco esa la lectura de invertir diversificado en renta variable, pero al final renta variable no deja de ser comprar una pequeña participación de una empresa. O sea, tú te compras una acción de Apple o una acción de McDonald's, eres un mini propietario de esas empresas, entonces tú participas de todo lo que hagan esas empresas. Al final son empresas que venden iPhones o venden McFlurry o McChicken y que buscan esa optimización. Entonces, a mí cuando inviertes a largo plazo, no me parece arriesgado invertir en renta variable, porque al final inviertes en el mundo tal y como lo entendemos, ¿no? O sea, inviertes en empresas que operan en el día a día. Donde tú asumes riesgo es en el corto plazo, porque las acciones se hacen así.
van hacia arriba, pero se mueven, ¿sabes? Pero tú buscas esta línea. Tú no puedes asumir esto si tú te quieres comprar una casa aquí en el año 2, te quieres comprar una casa, tú no puedes permitirte tener que vender tus participaciones de la empresa cuando aquí. las has comprado aquí, ¿no? Cuando las has comprado aquí, ¿sabes? No puedes permitirte eso. ¿Qué harías si tú te vas a comprar una casa aquí? Tú te comprarías un ETF de renta fija con vencimiento a 2 años, que la evolución va a ser así. Y en el peor de los casos, si lo tienes que vender antes, tu pérdida es esta, ¿sabes? O sea, pero buscas comprar aquí con una rentabilidad mucho más baja porque tienes un vencimiento aquí, o sea, tienes que recuperar el dinero aquí. Entonces te compras algo mucho menos volátil que te da una rentabilidad menor. Aquí tienes un mayor potencial de revalorización, pero vives fluctuaciones altas. Claro. Pero porque al final las acciones de las empresas funcionan así y lo que haces es invertir en todas y mitigar ese riesgo diversificando, ¿no? Muy bien. Si te parece, para acabar este vídeo, me gustaría que pusieras un porcentaje en cada una de las tres para un inversor tipo de hasta 50.000 euros. ¿Cuánto ¿Con un tendrías? horizonte temporal de inversión largo? Bueno, hagamos 2 horizontes, ¿no? Hagamos un Vale. horizonte temporal de 3 años y uno de 5. Vale. ¿No? O uno Sí, de uno 3 más y uno de largo, 10, sí, quizás, uno de 3 ¿no? y uno de 10. Sí. Vale, venga, pues... Vale. O sea, yo creo que mucha gente también nos va a preguntar que no hemos hablado de criptomonedas ni Bueno. nada, pero eso para otro día. Pero Otro sí día. que hay, para que la gente no piense que no lo tenemos en cuenta, hay un último conjunto de activos que se llaman activos alternativos, que incluye criptomonedas, oro, materias primas, private equity. Esos son fondos que invierten en empresas que no cotizan en bolsa. Entonces, si metes dinero ahí, no lo puedes sacar hasta el cabo de 10 años. Tienes fondos de cobertura o hedge fund que hacen estrategias de inversión en todos los activos del mundo, pero de manera descorrelacionada a todo. O sea, ellos buscan ganar dinero de la manera que sea. O sea, con tipos de cambio, con trigo, hacen de todo. Entonces, intentan dar rentabilidades que no se mueven con los ciclos de mercado, que se llama. Esos hacen lo que ellos ven. Pero bueno, yendo a tu pregunta. Yo creo que todo el mundo tiene que tener un porcentaje en efectivo, independientemente del horizonte temporal de inversión. Siempre tenemos que tener para nuestros gastos recurrentes y lo que se recomienda es tener 6 meses de gastos recurrentes en efectivo. ¿Por qué? Porque si a ti te echan mañana y tienes que irte a cobrar el paro, pero tú estabas cobrando mucho más de lo que te da el paro, tienes que tener un colchón de emergencia para por lo menos 6 meses seguir haciendo frente a tus pagos más inmediatos mientras vas liquidando O sea, otros una persona activos. que cobre 2.000 euros, pues 12.000. Por ejemplo, o sea, si vas a recibir 0 del paro, pues, porque eres autónomo y estás cobrando 2.000, pues tener 12.000 euros en efectivo. Vale. Pero no los tengas generando el 0, tenlos generando el 3%. Vale. O algo parecido para que no se coma el 2%. O sea, estaríamos hablando de entre un 10 y un 20% de tu inversión en efectivo. Sí, probablemente es prudente, también depende de lo que necesite cada uno. Para, si no recuperas el trabajo o lo que sea, tienes 6 meses de gastos y además durante esos 6 meses te da tiempo a ir vendiendo esto en un momento que sea favorable para ti. Porque igual no tienes que vender aquí porque puedes vender aquí, ¿no? Entonces van pasando los meses y tú, si necesitas más dinero, puedes ir liquidando tu renta fija y tal. ¿Y el resto del 80%, cómo lo El distribuirás? 80% para una persona que necesita el dinero dentro de 3 años, ¿Sí? esa persona tendría casi todo en renta fija. O sea, No sé que si el 80%, Tendrías pero... un 60-20, ¿no? sí, Podríamos tendría... hacer 3 años, haríamos un 20-60-20. Por ejemplo, sí. Vale. ¿Y ahora el de 10 años? Y esto déjame explicarlo por qué. O sea, al final tú tienes el efectivo aquí, tú tienes la renta fija aquí y tienes la renta variable aquí. Tú con el 60% más el 20%, tú ya sabes que estás recibiendo el 3% y de la renta fija sabes cuándo vas a recuperar el dinero y que durante 3 años vas a recibir, imagínate, el 5%, ¿no? Y aquí el 3%. Si no pasa nada y no necesitas el dinero, tú ya sabes que sobre 20 has recibido el 3 y sobre 60 estás recibiendo el 5%. En el peor de los escenarios de que la renta variable, que es lo que más te puede caer en el corto plazo, te pueda caer un menos 20%,
en los 3 años acumulado, prácticamente tú habrás recuperado este menos 20% con el 3% anual del efectivo y el 5% anual de 60. Entonces, no habrás prácticamente perdido dinero, pero si esto ha jugado en tu favor y al cabo de 3 años has tenido una revalorización positiva porque el mercado ha seguido al alza, pues realmente has conseguido una rentabilidad muy adecuada. Entonces, lo mejor es no tener muchísima renta variable para un periodo de 3 años, pero hasta un 20% puede ser razonable porque tienes ese apetito al riesgo y además estás un poco protegido de que en el peor de los escenarios no perderías prácticamente dinero, ¿no? Vale. Para alguien de 10 años, también pues tendrías, no sé si el 20 o el 10% de efectivo, dependiendo un poco de... Esto, por ejemplo, si no fuese el 20 y es solo el 10, yo sí que le metería aquí más renta, sí, un 10, 70, 20. Vale. Aquí ya te irías, o sea, lo mismo, fondo de emergencia, el que necesites, 10 años yo pondría entre 0 y un 20. Y aquí me iría entre pues 70 y 90, ¿no? 90. ¿Por qué? Porque a 10 años vista, tú puedes prácticamente, empezando aquí, puedes pasar casi 2 ciclos de negativos y tener rentabilidades positivas, ¿sabes? O sea, al final, durante un plazo de 10 años, ya puedes esperar que la renta variable te dé las rentabilidades esperadas del 7-8% anual. De hecho, hay muchos estudios que si tú miras cómo se ha comportado la bolsa en los últimos 70 años, en un horizonte temporal de inversión de 10 años, el peor de tus escenarios en bolsa es haber perdido un 1% en la bolsa americana y el mejor escenario es haber obtenido un 19% de rentabilidad anualizada. Entonces ya te mueves en un horizonte temporal que te permite con bastante visibilidad moverte en rentabilidades positivas, ¿sabes? Entonces, para alguien que tiene esa opción de esperar 10 años, sí que yo apostaría por la renta variable porque se revaloriza el valor de las acciones y además te va pagando dividendos. Y la parte de renta fija... ¿Los ETFs también? Sí, puedes comprar ETFs que se llaman de acumulación que reinvierten los dividendos. La parte de renta fija aquí no te va a dar... Si no, lo que pasa es que te los pagan y ya está, ¿no? Sí, te los distribuyen y tienes que tributar. Pero bueno, esto aquí lo puedes tener porque te da esa estabilidad que hablábamos, ¿no? Igual hay gente que con 10 años de inversión podría estar invirtiendo el 100% en renta variable o el 90% de su patrimonio, pero como no le gusta ver que la bolsa se mueve así, le metes un poco de renta fija y te da como esa estabilidad que decíamos. Muy bien, oye, pues súper interesante el vídeo. No sé si un vídeo o 2 vídeos estos serán, porque sí, creo que nos habló demasiado. Ha sido bastante extenso. No sé si al final lo partiremos en 2 o no, pero vamos, que yo creo que ha quedado bastante claro. Ha sido bastante... yo creo que esto ha quedado muy bien explicado y creo que el resumen ha quedado bastante concentrado y vamos a ver comentarios de la gente, ¿no? A ver qué les ha parecido. Muy bien. Nada. Pues venga, hasta la próxima. Gracias, hasta luego.